hoy con el profesor David Yáñez Batista. Él es profesor e investigador predoctoral en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Es además estudiante de Ciencias Religiosas en La Salle, en el Instituto San Pío X, y ha publicado recientemente artículos como Consideraciones liberales sobre la enseñanza religiosa escolar, que es el tema del cual nos va a hablar hoy, la epistemología de la razón histórica, y tiene en prensa 2 artículos muy interesantes, habrá que leerlos cuando salgan, titulados Ortega y la misión de la universidad y Cristianismo y universidad. El título que ha elegido para su conferencia es justamente Consideraciones liberales sobre la enseñanza religiosa. Tiene la palabra David. Bien, muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer al Foro de Cristianismo de este Ateneo Escurialense por esta oportunidad y en particular a Nieves Gómez, que también me ha presentado. Mucho más me gustaría estar por ahí en el Escorial, ¿no? Por los alrededores del monasterio, pero quizá más adelante podrá ser. Bueno, lo que ya ustedes habrán notado es que el conferenciante de hoy es jovencito. Advierto que aparento más juventud de la que tengo, pero aún así es evidente que la sesión de hoy va a ser, o espero que sea, porque al final entiendo que habrá preguntas o comentarios, espero que sea un diálogo, un intercambio generacional, intergeneracional, a pesar de que me temo que lo que yo voy a decir hoy sobre la enseñanza de la religión no va a coincidir con la opinión pública vigente de mi generación. Bueno, pues entremos ya en materia. Lo primero que quiero hacer es simplemente señalar la estructura general de mi intervención, lo que voy a contar a vista de pájaro. Yo creo que lo voy a dividir en 2 partes. En un primer momento, yo quiero hacer un recorrido a lo largo de las distintas legislaciones que ha habido durante la democracia para situar bien cómo ha sido la enseñanza de la religión en cada gobierno, y me voy a remontar incluso mucho antes, a cómo era la asignatura de religión y la escuela antes de la transición. Una vez hayamos terminado esta parte más histórica, más informativa, habrá un segundo momento, que será el momento más personal, en el que yo voy a plantear esta cuestión del liberalismo. Actualmente podemos dividir en 2 grandes bandos al liberalismo en lo que se refiere a esta cuestión de la enseñanza de religión. Va a haber unos liberales que estarán a favor de esta asignatura en la escuela, y habrá otros liberales que van a estar en contra. Y yo lo que quiero comentar aquí es que no nos tenemos que poner en realidad de un lado ni de otro, sino que el problema más bien es el planteamiento liberal mismo del que parten ambos bandos. Y habría quizá que contemplar otra manera filosófica, sobre todo, otra manera filosófica de entender el liberalismo, porque antes que liberalismo político se trata de liberalismo filosófico. Y desde esta otra manera que quiero señalar, pues plantearé con toda humildad, pero también con toda contundencia, lo que yo creo que tiene que ser la asignatura de religión. Y bueno, sin más dilación, pues vamos a empezar con esta primera parte del recorrido histórico. Les he preparado una pequeña presentación con un programa que he descubierto realmente animado. A ver. Si me dejan un segundito, a ver si lo consigo poner. ¿Lo ven? Nos pone que ha empezado la función de compartir, ahora sí. Vale, bueno. Pues vamos a empezar esta primera parte de la enseñanza religiosa escolar, o ERE, en la legislación, antes y después de la transición.
Vamos a empezar con la época del régimen de Franco. Durante aquella época, bueno, y me gustaría porque yo voy a contar aquí la historia estudiada, me gustaría que en el recorrido que voy a ir haciendo, al final en las intervenciones, alguien aporte la historia vivida, ¿no? Mucho de lo que hablaré no lo he vivido, solo lo he estudiado. Bueno, durante el régimen de Franco, el Estado español, como saben, era un Estado confesional. Como se comprueba, por ejemplo, con el artículo 1 de aquel concordato de 1953 entre España y la Santa Sede. En este documento, el concordato del 53, en el artículo 1, podemos leer, y cito literalmente, que la religión católica, apostólica y romana sigue siendo la única de la nación española, sigue siendo, ¿no? Y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el derecho canónico. En el artículo 2, un poco después, se añade que el Estado español reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre y público ejercicio del culto. Claro, teniendo en cuenta estos artículos, hay que entender que son una suerte de premisas a partir de las cuales resultan comprensibles otros artículos, por ejemplo el 26, en el que podemos leer que en todos los centros docentes, de cualquier orden y de cualquier grado, sean estatales o no lo sean, la enseñanza en ellos se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia Católica. Y además, los ordinarios, esta figura, ¿no?, de la Iglesia Católica, los ordinarios ejercerán libremente su misión de vigilancia sobre dichos centros docentes, en lo que concierne a la pureza de la fe, las buenas costumbres y la educación religiosa. Y bueno, estos mismos ordinarios, de este modo, pueden exigir que se retiren libros, publicaciones, el material de enseñanza que sea, por resultar contrario al dogma y a la religión y a la moral católica. En fin, por citar por último el artículo 27, en este podemos leer que el Estado español garantiza la enseñanza de la religión católica como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no, y de cualquier orden o grado. Bien, a partir de estas citas de los artículos del concordato, pues confirmamos que si el Estado español era confesional, tenía una religión oficial, la católica, también la tenían sus instituciones, incluidas las educativas, tanto las directamente estatales como las que podemos llamar privadas. Es cierto que no he leído la segunda mitad del artículo 27, donde hay cierta excepción. Ahí se dice que serán dispensados de tales enseñanzas, las de religión católica, los hijos de los no católicos, cuando los padres lo soliciten. Claro, la cuestión, yo no lo sé, es en qué medida esta segunda parte del artículo se llevó a la práctica durante los años 50. En los 60, en la década siguiente, aunque el Estado siguió siendo oficialmente católico, hay que decir que la posibilidad de dispensa que hemos mencionado, por mucho que se pueda considerar papel mojado, es cierto que adquirió más importancia. Y esto se debe, evidentemente, al que yo creo que quizá fue el acontecimiento más relevante de la Iglesia Católica en el siglo pasado. Me refiero, por supuesto, a la celebración del Concilio Vaticano II. Y es que la nueva legislación española
tuvo que mostrar su concordancia con los resultados del concilio, particularmente lo que respecta a la libertad religiosa. Hay una declaración del concilio, Dignitatis Humanae, que versa sobre la libertad religiosa, en la cual se reconoce en el 5º parágrafo que cada familia tiene el derecho de ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres, y que a estos, a los padres, es a quienes corresponde el derecho de determinar, según sus propias convicciones, la educación religiosa que se ha de dar a los hijos. Bueno, pues estas palabras que acabo de comentar son exactamente las mismas que el Estado español incluyó en el artículo 7.1 de la Ley de 1967, que se encargaba de regular el ejercicio de la libertad en materia religiosa. Pero el párrafo 5º, o parágrafo, mejor dicho, 5º, de la declaración no terminaba ahí. A continuación, se reconocía el derecho de los padres a elegir con libertad, con verdadera libertad, dice el concilio, las escuelas u otros medios de educación. Pues bien, de nuevo, esto mismo que dice la declaración, de nuevo se copia casi literalmente en la ley española del 67, ahora en el artículo 7.2. Y finalmente, continúa el parágrafo 5º señalando que se violan los derechos de los padres si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no se corresponden con las convicciones religiosas de los padres. Esto mismo es lo que otra vez la ley española del 67 parafrasea en el artículo 7.3, en el que se indica, pues eso, que los padres habrán de solicitar la dispensa en caso de que sus convicciones no concuerden con esas lecciones escolares de religión católica. Eso sí, en el 7.4, en el siguiente, se deja claro que la enseñanza en los centros estatales se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia Católica. Y esto es así porque, como se recuerda en el artículo 1 de esta ley del 67, el catolicismo es la confesión del Estado español. Claro, la novedad de esta ley consiste en ese reconocimiento de la libertad religiosa dentro del Estado, fundado en la dignidad de toda persona que reconocía el concilio, pero claro, que esto fuera más allá del papel, ¿no? Y pues habría que verlo. Y además se matiza también que el ejercicio de esta libertad religiosa, concebida según la doctrina católica, tiene que ser compatible con la confesionalidad del Estado español. En resumen, la asignatura de la religión católica durante el régimen de Franco, pese a la posibilidad legal de dispensa, era obligatoria, era evaluable e incluía no una mera enseñanza académica o cultural o intelectual, no, era toda una catequesis. Era toda una catequesis en un centro que además tenía una inspiración también católica. Y entonces la enseñanza religiosa en clase, la asignatura de religión, era una educación en la fe, dirigida para creyentes. Por eso incluía el culto, las prácticas piadosas dentro de la escuela. Y esta enseñanza religiosa de tipo catequético en todos los niveles se mantuvo en la década de los 70, también con la nueva Ley General de Educación del año 70, ¿no? La LGE, una ley que en su artículo 1 declaraba que los fines de la educación se inspiraban en el concepto cristiano de la vida, en la tradición y cultura patrias y, dice, de conformidad con los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Bueno, a mí me gustaría que ustedes se quedasen con este apretadísimo resumen de lo que ocurre con la enseñanza de la asignatura de religión
antes de la transición. Y es que a mí me parece que tenemos que trazar una línea divisoria y hablar de un antes y de un después. Hay una asignatura de religión antes de la transición y hay una asignatura de religión después de la transición. Si el Estado era antes confesional, católico, claro, desde la Constitución, en su artículo 16.3, se estableció que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Pero eso no significa, ojo, que el Estado español sea laico, ¿no? Sino, como se suele decir, es no confesional, aconfesional, con esa A delante, ¿no? Y es que, bueno, el resto del artículo 16.3 establece precisamente que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y, importante, que mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones. Esta declaración de no confesionalidad del Estado se tradujo en la conversión, bueno, de estos centros de enseñanza estatales profundamente inspirados religiosamente. Esto se iría convirtiendo en lo que hoy conocemos como, pues, centros públicos, escuelas públicos, institutos públicos. La elección de una escuela católica como alternativa a los colegios e institutos públicos quedaba, por supuesto, garantizada, merced a la proclamación de la libertad religiosa en el artículo 16.1 de la Constitución y también del derecho de los padres para escoger la formación religiosa y moral de sus hijos en el artículo 27.3. Si se fijan en esta presentación, donde aparece una foto de la Constitución española, hay otra foto de unos señores que están firmando unos acuerdos, ¿verdad? Pues bueno, es que además de la Constitución hay que mencionar otro documento que es el fruto de esos acuerdos que estamos viendo ahí en la foto. Y es que el viejo concordato del año 1953, que mencioné anteriormente, se sustituye por los acuerdos internacionales entre el Estado español y la Santa Sede en 1979. Es importante, en el segundo de estos acuerdos, en el artículo 2, se deja claro que la enseñanza de religión en todos los centros, estatales o no estatales, no tendrá un carácter obligatorio, a diferencia de lo que ocurría antes de la democracia. Se garantiza, por supuesto, en estos acuerdos, se garantiza el derecho a recibir esta enseñanza y en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Esto es también muy relevante, porque significa que la religión, como asignatura, tiene que enseñarse como cualquier otra asignatura, con el mismo rigor académico. Bueno, entonces tenemos la Constitución, los acuerdos del 79, y ahora vamos a aportar un tercer documento. Yo no sé en qué medida este documento se conoce, pero yo lo recomiendo encarecidamente. Es muy interesante. Es muy potente, además, filosóficamente este documento. Además de la Constitución y de los acuerdos, está este documento elaborado por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, también en el año 79, y que lleva por título Orientaciones pastorales sobre la enseñanza religiosa escolar. Entre los números 59 y 70 de estas orientaciones pastorales, los obispos dejaron muy claro cuál es la diferencia entre la clase de religión y la catequesis, lo cual va a ser otra de las grandes diferencias
de la asignatura de religión antes y después de la transición. La diferencia se articula en tres planos, o por decirlo así, con tres características. Una primera característica sería la que se refiere al ámbito, al lugar de la catequesis y de la asignatura de religión. El lugar de la catequesis es la comunidad eclesial, la iglesia. En cambio, el lugar de la asignatura de religión es la escuela, el instituto, el colegio. Es verdad que si es un colegio concertado, religioso, ambos ámbitos pueden coincidir, pero que coincidan no quiere decir que sea lo mismo. Una segunda diferencia, además del ámbito, los destinatarios. La Iglesia, en la catequesis, tiene delante a creyentes o a personas que están en proceso de maduración de su fe. En la escuela, el profesor de religión no tiene que tratar a su estudiante de religión como creyente. Es un alumno, independientemente de que sea católico, protestante, agnóstico o ateo o musulmán. Es una diferencia en cuanto a los destinatarios. ¿Y las finalidades? Claro, en la catequesis hay una finalidad que el profesor de religión no tiene. Es decir, el profesor de religión no puede evaluar, por ejemplo, si la relación del alumno con Dios se ha intensificado, si el alumno está madurando bien en su fe. No, esto se da en la iglesia, no en la escuela. El profesor de religión no tiene que pastorear la fe de su alumno. Lo que tiene que hacer es explicarle el sentido filosófico antropológico de la religión. Tiene que explicarle la historia de la religión, los textos sagrados, cuáles son sus géneros literarios, cuál es el mensaje de la religión católica, para que lo entiendan bien. ¿Cómo ha influido esta religión en la historia? ¿Cómo se ha plasmado en las distintas instituciones? Etcétera. Todo esto, desde luego, va a aportar al alumno una comprensión que puede ayudar a su fe. No solo la fe busca el entendimiento, sino que puede ocurrir al revés, ¿no? Que el entendimiento sea también un pórtico para la fe. Pero esto ya será una cuestión secundaria, será cosa del alumno. No es cosa de la asignatura de religión. Bien, estas tres características que acabo de resumir son las que se comentan en estas orientaciones pastorales que elaboraron los obispos. Y en la medida en que la asignatura de religión no es una catequesis, sino una materia propia y rigurosamente escolar, según el número 16 de las orientaciones, cosa que se repite en el 51 y en el 52, ¿no? En la medida en que esto es así, leemos que se trata de una materia equiparable a las demás asignaturas en el planteamiento de sus objetivos, en el rigor científico de sus contenidos, en el carácter formativo de sus métodos y en la significación educativa del conjunto del programa escolar. Lejos está la asignatura de religión de plantearse como suelen decir, una María, una asignatura María, nada de eso, ¿no? Bueno, una de las claves de estas orientaciones pastorales ha sido la precisión con la que los obispos señalaron este triple objetivo de la asignatura de religión. Tres objetivos que son, a mi juicio, imprescindibles y que voy a comentar ahora brevemente, añadiendo algún punto de vista ajeno al propio documento. En primer lugar, el primer objetivo, tenemos que partir de que la escuela tiene la función de transmitir la cultura. Porque todos nacemos, crecemos y vivimos nuestra madurez dentro de una determinada tradición cultural, en el marco de una cultura.
La escuela se encarga, por tanto, de la adecuada apropiación de nuestra herencia cultural. La escuela sería esa manera que tiene la sociedad de entregar a sus nuevos miembros el patrimonio cultural que les corresponde. Claro, si esto es así, ¿no hay un gran componente cultural que es religioso? En un maravilloso ensayo de Manuel García Morente, que yo cuando lo leí, creo que en primero de carrera, inmediatamente le dije a uno de mis profesores, bueno, al que dirige ahora mi tesis, le dije, yo un día quiero escribir algo como esto. Y me dijo, yo también. Cuando lo leí yo también pensé eso. Pues en ese maravilloso ensayo de García Morente, Ensayo sobre la vida privada, así se titula, Morente dice que la cultura se define como lo propio de la vida humana, como aquello que nos salva de la mera naturaleza. Según Morente, con la cultura advenimos al mundo de lo humano y somos así hombres, es decir, algo más que naturaleza. Y la educación precisamente consiste en eso, en la incorporación individual de cada cual a la cultura de un tiempo y de un lugar en la historia. Esto lo sabía muy bien, por supuesto, Juan Pablo II. Ante la UNESCO, en el año 80, se encargó de recordarnos que el hombre vive siempre según una cultura que le es propia. Y nuestra cultura, ¿no? La nuestra, la española, que también es europea, occidental, está innegablemente impregnada de cristianismo. Y con toda razón, por eso leemos en las orientaciones pastorales que la escuela tendrá que transmitir el patrimonio cultural cristiano, ofreciendo a los niños y adolescentes los elementos del suelo nutricio de su cultura. Este es, por tanto, el primer objetivo de la asignatura de religión. Situar al alumno lúcidamente en su tradición cultural. Pasemos ahora al segundo objetivo. Solo quien ha cumplido el primero y por tanto logra conocer todos esos presupuestos culturales de los que vive, solo entonces uno puede intentar cambiar el asunto, ¿no? Modificar, criticar, cambiar el rumbo. Solo podemos distanciarnos de la tradición para hacerla cambiar si previamente la hemos asimilado y explícitamente. No vale llevarla dentro, tener dentro una cultura de la que ni siquiera nos damos cuenta. Por tanto, no se trata de educar ni siquiera para reproducir el modelo social preexistente, ¿no? Fruto del curso de la historia. No, se trata, desde luego, como dicen las orientaciones, de que la asignatura de religión permita al alumno insertarse críticamente en la sociedad para cambiarla si hace falta. Este sería el segundo objetivo. El primero, situarse lúcidamente ante la tradición cultural. Pero el segundo, una vez que se ha hecho esto, poder adoptar una posición crítica ante la sociedad, ¿no? Y por supuesto, aquí en las orientaciones pastorales se pone el dedo en la llaga y se dice, críticos no para extirpar las herencias cristianas, no, sino más bien para retomar lo que acaso la sociedad actual ha olvidado o ha ocultado de nuestra herencia cristiana, las raíces cristianas de la configuración de Occidente. Para parafrasear a Juan Pablo II, en su exhortación La Iglesia en Europa, la inserción crítica en la sociedad permitiría una recuperación con fidelidad creativa de los valores cristianos de nuestra historia. Una recuperación, esto alude al pasado, pero con fidelidad creativa, y esto alude al futuro. Claro, solo se puede avanzar, solo se puede fijar una meta si se sabe de dónde se viene. La memoria, como ha insistido nuestra filosofía española,
La memoria es un requisito indispensable para la imaginación acertada del futuro. Y bueno, esta postura crítica que suministraría la asignatura de religión es muy importante, como luego voy a comentar, para la labor del hombre religioso como signo de contradicción, para evaluar, para leer los signos de los tiempos, ver cómo está la sociedad actual y ver si la religión aporta algo valioso a la hora de reparar lo que en la sociedad está roto, ¿no? Bueno, pasemos ahora al tercer y último objetivo de la asignatura de religión. Este también es muy importante. Según los obispos, se trata de mostrar al alumno, de ponerle delante la respuesta que ha dado la religión cristiana al sentido último de la vida con todas sus implicaciones éticas. Esto es muy, muy importante. Y me importa a mí subrayar, me importa mucho subrayar, porque luego vamos a ver cómo a lo largo de la democracia se ha querido presentar a la religión como una alternativa a la ética o a los valores. Aquí se habla del sentido último de la vida con todas sus implicaciones éticas, desde luego. Pero tengamos cuidado de no reducir el mensaje que nos ofrece la religión a una ética. No reducir la dimensión religiosa del ser humano a simplemente una ética en el sentido de un sistema de normas o de valores que guían la conducta. ¿No? Esto desde luego que es importante la ética, pero no se puede seguir en esta actitud que yo creo que es ilustrada. Es una actitud que nos viene de la Ilustración, aquel momento en el que se quería depurar a la humanidad de todo el oscurantismo y la superstición, ¿no? Y entonces decían, cuando hemos hecho esta depuración de toda la superstición que hay de la religión, ¿qué nos queda? Ah, la moral, eso sí está bien, ¿no? Vamos a acordarnos de ese título de un libro de Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón, ¿no? Donde nos dice que nos habla Kant del gran valor que ha tenido la religión precisamente por la presentación en Jesús de un modelo moral, ¿no? Desde luego, todo esto está muy bien, pero no se trata solo de una moral, de una ética, y menos concebido de una manera tan pobre como una especie de sistema de normas que no se entiende muy bien y que uno tiene que cumplir porque si no, en la otra vida, pues Dios no te acogerá y acabarás ardiendo y sufriendo mucho. Claro, estas caricaturas de la religión hay que extirparlas y la asignatura de religión precisamente tiene que ayudar a ello. Entonces, claro, a mí me importa además resaltar otra cosa, el tema del sentido último de la vida, con todas sus implicaciones éticas, sí. Pero esto del sentido último de la vida, es que hay que comprender que las asignaturas, en este caso de la religión, aportan algo más que una calificación que va a derivar en un expediente que te va a permitir elegir una carrera que a su vez te va a permitir ganarte la vida. O sea, yo entiendo la preocupación que han tenido generaciones anteriores a la mía, que no han podido estudiar una carrera y que se han preocupado mucho de que sus hijos pues tengan una vida decente. Y ellos no han estudiado, se han matado a trabajar y lo que quieren es que sus hijos vivan en buenas condiciones. Y les dicen, estudia, estudia. Pero claro, hay algo malo, que eso que piden a sus hijos que estudien no saben a última hora en qué consiste. ¿Y esto para qué? No, para ser culto, está bien ser una persona culta. Sí, pero ¿la cultura para qué? O sea, ¿qué sentido tiene ser culta? Claro, aquí hay que entender, en el caso de la religión, que lo que se le está presentando al estudiante
es una respuesta al sentido último de la vida. No se trata de tener una nota que te permita avanzar en tu currículo, ¿no? Y esto de la cultura consiste precisamente, como decía Ortega, en un repertorio de soluciones a los problemas de la vida auténtica. Eso decía Ortega, que es la cultura. Y claro, aquí la religión, que está ofreciendo una respuesta última al sentido de la vida, tiene una importancia decisiva. Es una solución radical la que el cristianismo ha presentado al gran problema que es siempre la vida de cada uno de nosotros. Dicho esto, teniendo bien presente estos tres objetivos, situar al niño, al adolescente, lúcidamente en su tradición cultural, hacer que sea además crítico en la sociedad y, en tercer lugar, que haya tenido delante cuál es esa respuesta al sentido último de la vida que ofrece el cristianismo, con todas sus implicaciones éticas. Una vez que hemos repasado estos tres objetivos, vamos a avanzar un poco más en cosas un poco más prosaicas, quizá no tan apasionantes. Vamos a intentar, partiendo de estos tres documentos, la Constitución, los acuerdos y estas orientaciones pastorales, con estas aportaciones tan ricas, vamos a recorrer ahora de forma muy comprimida la historia legislativa en materia religiosa durante los años que llevamos de democracia, para ver en qué medida se ha sido fiel a estos puntos de partida y para ver cómo hemos llegado a donde estamos ahora. Así que os he preparado esta presentación con un programa que descubrí hace unos días. Entonces, bueno. Ahí tenéis una foto, ¿no?, de Adolfo Suárez. Durante la presidencia de Adolfo Suárez, el ministro de Educación que había, Otero Novas, de la UCD, hizo en 1979 de la asignatura de religión, hizo una materia ya no obligatoria sino optativa en todos los niveles educativos, una materia que se evaluaba y que además esa evaluación luego contaba, la nota contaba para la media, para pasar de curso, ¿no? Y tenía la ética como alternativa. En BUP, en ese bachillerato universitario polivalente, ¿no?, se llamaba así, y en FP. En cambio, no así en el nivel más básico, en EGB. Ahí no estaba la alternativa de ética, sino que parece que se dejaba en principio a los directores de las escuelas, de los centros, se les encomendaba a ellos que determinasen qué harían los niños de la EGB cuyos padres pues no escogieran para sus hijos la religión. Que, por cierto, en este momento, durante los 80, la asignatura de religión ya no es solo la asignatura de religión católica. Claro, en la legislación ya se contemplaban a las distintas iglesias, confesiones y comunidades religiosas. Pero todavía no se firmaron los acuerdos, ¿no? Hay que esperar al 92 para que se firmen los acuerdos, como luego comentaré, con los evangélicos, con los musulmanes y con los judíos, ¿no? Hay que esperar hasta entonces para que haya una asignatura de religión correspondiente a estas confesiones y religiones. Bien, esto era durante los 80. Ahora pasemos a los 90, ¿no?
Durante el gobierno socialista de Felipe González, voy a bajar un poquito más, durante el gobierno socialista de Felipe González, las cosas cambiaron bastante. La Ley General de Educación, la LGE, se sustituyó por la LOGSE, Ley Orgánica General del Sistema Educativo. En este nuevo marco legislativo, la asignatura de religión dejó de evaluarse, ya ni los examinaban, y por tanto no tenía tampoco una calificación que contase para nada, para ninguna media. Y es que ni siquiera tenía una alternativa seria, parece. Simplemente actividades de repaso, actividades de estudio, como lo llamaban estudio asistido. Y claro, en 1994 el Tribunal Supremo, mediante 4 sentencias, una por cada nivel educativo, pues tumbó la legislación socialista, que tuvo que replantearse, teniendo en cuenta no solo estas sentencias del Tribunal Supremo, sino teniendo en cuenta también esos nuevos acuerdos de cooperación firmados en el 92 entre el Estado español y el cristianismo evangélico, el judaísmo y el islam. ¿Qué ocurrió? Bueno, tenemos un nuevo intento legislativo del PSOE, que tampoco mejoró mucho las cosas. La asignatura simplemente pasó a ser evaluable, o sea, de no evaluarse pasó a evaluarse, pero seguía sin contar, sin ser computable, ¿no? Y tuvo entre sus alternativas, bueno, tuvo muchas alternativas, se plantearon muchas alternativas. Una de ellas, como siempre, se escoge lo peor para difundirlo y hablar de ello, ¿no? Y entonces hubo una asignatura que causó mucho revuelo y armó mucho escándalo. El parchís, ¿no? Claro, se decía que el parchís, pues, era bueno para los niños, porque así mejoraban sus habilidades para contar, y también les servía para urdir estrategias y para competir, pues que eso era instructivo. Entonces, como una de las alternativas era el parchís, pues se acabó llamando al decreto el decreto del parchís, ¿no? Y ahora es frecuente, cada vez que hay alguna polémica con la asignatura de religión, ¿no? Se suele decir o religión o parchís, ¿no? Bueno, pero no olvidemos, al margen de estas alternativas lúdicas, no olvidemos que el gobierno de Felipe González propuso entre las alternativas a la religión confesional. No nos olvidemos, ¿no? Estamos en democracia, sí, ya no es obligatoria, ¿vale? Pero quien imparte, bueno, el temario de la asignatura y los profesores, la elección de los profesores, todo eso, su formación, todo eso sigue dependiendo de la Iglesia, por eso es una asignatura confesional que se llama, lo cual no quiere decir que sea catequética. Pues bien, es interesante que entre estas alternativas a la religión confesional había una materia llamada sociedad, cultura y religión. La primera, creo que es la primera propuesta española de la democracia de una asignatura de religión al margen de las iglesias, una asignatura no confesional que se tendría que dedicar a presentar el fenómeno religioso. Bueno, ya en el nuevo milenio, con el gobierno popular de José María Aznar, la Ley Orgánica de Calidad Educativa, la LOCE, propuso un área llamada, es el mismo nombre de esa asignatura anterior, Sociedad, Cultura y Religión. Propuso un área llamada Sociedad, Cultura y Religión, y lo interesante es que esta Sociedad, Cultura y Religión se dividía en dos. Había dos opciones, una confesional, con las 4 opciones, catolicismo, evangelismo, islam y judaísmo, y luego la segunda alternativa sería una opción no confesional,
De este modo, la ética ya no era la alternativa como tal a la religión confesional. Ahora se trataba de una materia de sociedad, cultura y religión, en donde había que decidir entre la opción ligada a las iglesias o comunidades religiosas y la opción no confesional. En esta nueva ley, ambas opciones, la confesional y la que no lo era, se evaluaban y contaban para la promoción del curso. Ahora bien, esta LOCE, esta legislación, nunca llegó a aplicarse en España y al gobierno popular pues le siguió otro, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que lo que hizo fue proponer pues su nueva ley de educación, la LOE, Ley Orgánica de Educación. Pues bueno, aquí seguimos con las 4 opciones confesionales de religión que se evaluaban, pero que ya no computaban. Y bueno, en la práctica pues parece que no hubo otra alternativa que ciertas actividades de estudio y de repaso, porque hubo una propuesta no confesional de historia y cultura de las religiones que parece que no tuvo apenas incidencia real en la ESO, en lo que hoy es la educación secundaria obligatoria. Bueno, más recientemente, ya estamos en el gobierno popular de Mariano Rajoy. La religión, en este caso, quedó como una asignatura solo confesional. Las 4 opciones confesionales, quiero decir. Evaluable, sí, y que contaba para la media, con la alternativa de valores sociales y cívicos, en el caso de la educación primaria, y de valores éticos, en el caso de educación secundaria. Y en bachillerato quedaba como una optativa, simplemente. Ahora, bueno, ya hemos llegado al final con Pedro Sánchez, con la llamada Ley CELA, ¿no? La LOMLOE, pues se ha querido contraatacar contra la LOMCE anterior, volviendo a la LOE. No, de hecho hay que ver el nombre, ¿no? LOMLOE, LOE. ¿Qué pasa con la asignatura de religión en esta nueva legislación? La religión será, cuando se aplique esta ley, será una asignatura optativa que se evaluará, pero sin contar la nota. Y en principio con una alternativa que se menciona en la ley, hay una alternativa no confesional que se menciona. La ley simplemente dice que se podrá establecer, pero el ministerio no la establece. Las comunidades podrían hacerlo. Hace unos días estuve haciendo algunas consultas, vi que en Galicia iban a plantear una alternativa a religión llamada proyecto competencial. No, en este caso sería algo ni religión confesional ni aconfesional, sería algo, entiendo que ajeno a la enseñanza religiosa, proyecto competencial. Entonces, esta es la situación a la que hemos llegado ahora con la LOMLOE, que por cierto, hay quienes insisten además, por ejemplo, el que fue mi profesor de didáctica de la religión en La Salle, Carlos Esteban, hay quienes insisten, como mi profesor, en que en esta nueva ley, cuando se quiere mencionar la asignatura de religión, se hace en una disposición adicional, no en el cuerpo principal del texto. Claro, y esto es problemático en la medida en que si nosotros partimos de que se trata de una asignatura equiparable a todas las demás, con el mismo rigor académico, es decir, una asignatura más, claro, el hecho de colocarlo aparte, en una disposición adicional, esta forma dice algo del fondo que hay detrás de la legislación. Este sería el recorrido apretado de la asignatura de religión según las distintas leyes que hemos tenido en la democracia. Y ahora voy a pasar al segundo momento de esta conferencia,
haciendo un poco de honor al título, ¿no? Consideraciones liberales sobre la enseñanza religiosa escolar. La situación de la asignatura desde el punto de vista liberal. Y ya anuncié que yo creo que en todo momento siempre hay que retrotraer todo concepto a su raíz filosófica. En este caso, si hablamos del liberalismo, no tenemos que quedarnos en un liberalismo político, sino hay que tratar de retroceder a las fuentes filosóficas de las cuales brota ese liberalismo político, ¿no? Además es que la palabra liberalismo, claro, la palabra liberalismo varía de boca en boca su significado según quien la pronuncia. Entonces esto es un grave problema también. Todos defienden su liberalismo. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con que en una de sus acepciones se refiere a algo así como a una necesaria neutralidad del Estado, ¿no? Un Estado liberal sería aquel que ya no va a comprometerse con una determinada forma de vida particular y por lo tanto no va a sostener ni mucho menos a imponer determinadas opiniones, creencias, valoraciones, ¿no? Sino que se va a mantener neutral y sin embargo va a la vez que se mantiene neutral, va a permitir que los diversos ciudadanos sean ellos los que libremente vayan configurando su forma de vida de acuerdo con opiniones, valoraciones y en fin, con las creencias que tengan. Bueno, pues si nos atenemos a esta cuestión en el plano de la religión, de la asignatura de religión, como dije en la introducción, tendríamos dos bandos, ¿no? Habría un bando, el de los liberales a favor y el de los liberales en contra. El primer bando, el que está a favor, se ampara desde luego en esta neutralidad del Estado, que tiene que ser garantía a su vez de la libertad religiosa de sus ciudadanos. Estos liberales se amparan en la Constitución, donde se reconoce que el Estado español es no confesional, es decir, que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y se amparan también en aquella parte de la Constitución en la que se dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Así se dice en el artículo 27.3. Claro, en este bando se estará a favor, por supuesto, de que se pueda escoger una escuela católica para los hijos, pero no solo eso, sino que independientemente de que se escoja el centro público o la concertada privada católica, independientemente de eso, este bando también estará a favor de una segunda cosa, que se dé la asignatura de religión en ese centro, sea el que sea. En el otro lado de la contienda se insiste también en la neutralidad del Estado, pero de otra manera, para ir en contra de la asignatura de religión. Desde luego se apoyan en la Constitución, donde se dice ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero quieren aplicar a rajatabla esta parte del artículo constitucional y quieren aplicarlo en todas las instituciones del Estado, por lo tanto, en las instituciones educativas. Con lo cual, pues hay cierto recelo ante la existencia de estos centros concertados y privados. Y por supuesto, lo que nos interesa, se está en contra de esa asignatura de religión confesional que se da en los centros, ¿no? Ciertamente este bando de liberales ciertamente se apoya en la Constitución, pero no del todo, porque hay una parte que no le gusta mucho, ¿no? Cuando se dice que se mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones.
Claro, aquí en este bando liberal en contra de la asignatura, más que un Estado no confesional, se preferiría un Estado laico, ¿no? Estos son, en dos grandes bloques, el resumen de las dos posiciones liberales. Los primeros insisten más en el ejercicio de nuestras libertades. Por eso piden que el Estado las ampare y fomente en el seno de la vida pública sin que el mismo Estado se vincule con ninguna opción. En cambio, los segundos hacen lo contrario, acentúan la neutralidad del poder público y de toda institución, considerando que cualquier opción religiosa que trascienda el ámbito estrictamente privado ya se está entrometiendo en la vida colectiva y es algo que no hay que permitir. Bueno, yo creo que no hace falta tomar partido a favor de unos para darse cuenta. Bueno, voy a ser un poco contundente, pero no hace falta tomar partido a favor de unos para darse cuenta no ya solo de los errores de los otros, sino de lo que es peor, de las manipulaciones y mentiras de los otros. Porque claro, en este segundo bando de los liberales en contra, las posiciones más anticlericales, más enconadas y hostiles, desde esos extremos, se insiste en presentar a la transición española como si fuera una apariencia, ¿no? Y entonces se dice que hay una supuesta continuidad encubierta de la dictadura y entonces se llama, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, se habla del régimen del 78, claro, como hablábamos del régimen franquista, pues vamos a hablar también del régimen del 78, en vez de decir democracia simplemente, ¿no? Pero vamos, igual que con Franco también se ponían el título de democracia, ¿no? Siempre se quiere jugar con los términos. El problema es que, claro, desde este extremo de los liberales que están en contra, se quiere presentar la transición como una apariencia. Y se habla del régimen del 78 y entonces por lo mismo estos acuerdos internacionales que se firmaron en el 79 entre el Estado español y la Santa Sede, pues también perpetuarían el régimen. Pero claro, si nosotros pues somos mínimamente veraces y nos atenemos a la historia y a los documentos con los que contamos, nos damos cuenta que la democracia española no ha sido ni es un Estado nacional católico. O sea, los acuerdos del 79 modificó el concordato del 53 y la asignatura de religión pasó de ser obligatoria a ser optativa, garantizando siempre el derecho a recibirla, pero no la obligación de cursarla, y presentando, según los diferentes gobiernos, pues alternativas, ¿no? Entonces, bueno, desde la transición se plantea la asignatura de religión, como ya he insistido, como una asignatura que tiene que tener el mismo rigor que otras disciplinas académicas. Por lo tanto, que no se trata tampoco de catequesis, que el alumno no va ahí a mejorar en su fe, va a tomar posesión de su cultura cristiana. Luego, si tiene fe o no, será asunto suyo. Pues bien, habiendo distinguido la catequesis de la asignatura de religión, hay que aclarar que esta última no es, como se suele decir, un adoctrinamiento, en el sentido peyorativo que tanto le damos hoy en día a esta palabra. O sea, el objetivo de la materia de religión es justo el contrario, ya lo he mencionado, ¿no? Situar lúcidamente al alumno en su tradición cultural, despertar su potencia crítica en la sociedad y darle a conocer esa respuesta que ha dado la religión al sentido último de la vida con todas sus implicaciones éticas. Si esto es adoctrinamiento, desde luego que esta finalidad se puede pervertir. Hay un riesgo de adoctrinamiento, desde luego, pero
Pero es que ese riesgo no es exclusivo de la asignatura de religión. Es que el profesor de historia puede adoctrinar, igual que lo hace el de religión, cuando presenta el pasado a su gusto. Y el profesor de filosofía también puede adoctrinar cuando presenta ciertas ideas determinadas. Entonces, claro, por esta regla de 3, no solo habría que quitar la religión, sino que habría que quitar también la filosofía, la historia, ¿no? Hasta la misma lengua y literatura, ¿no? En función de los textos que les den a leer en literatura, pues estará adoctrinando en un sentido y en otro. Claro, habría que quitar todas las letras, todas las humanidades. Entonces, claro, esto del adoctrinamiento es un riesgo que lo hay, pero que lo hay como en otras materias, que en sí no adoctrinan. Pero hay más. A mí me llama la atención este sentido negativo de la palabra adoctrinar o doctrinar, como también se puede decir. Antes significaba sencillamente enseñar una doctrina. Y en cambio ahora se usa como sinónimo como de imposición, de meter al alumno algo en su cabeza, meterle cosas en la cabeza, sin que sea crítico. Yo no entiendo por qué se usa así de esta manera. Y claro, como se piensa que la Iglesia hace un poco esto, proselitismo intransigente, adoctrinar, pues claro, lo que se dice es en clase, y como no se ha distinguido todavía la catequesis de la asignatura, se piensan que la asignatura se va a hacer esto, ¿no? Adoctrinar, tal como lo entienden ellos. Y entonces dicen estos liberales en contra, que son más hostiles, dicen no, el profesor tiene que hacer todo lo contrario, no puede imponernos nada. Y acabamos en el otro extremo, ¿no? El profesor no nos debe convencer de nada, tiene que ser neutral. El profesor tiene que ser neutral. Bueno, a mí esto me llama mucho la atención, porque yo creo que convencer es lo más natural. Es decir, el profesor no solo da cuenta de algo, da cuenta y razón. O sea, está explicando su materia, está justificando los contenidos de la materia. Hacer eso es dar cuenta y razón de las cosas. Y en la medida en que se da cuenta y razón de algo, pues eso puede convencernos. O no, pero es que las razones convencen. Claro, no querer convencer, querer ser neutral. Eso significa no querer tener razón ni querer concederla. Eso a mí me recuerda al problema del hombre masa que denunciaba Ortega en La rebelión de las masas. Lo que no podemos hacer es oscilar entre dos extremos en un falso dilema. Imposición o neutralidad. No, hay algo intermedio que es la educación. Es enseñar la disciplina de forma rigurosa, con razones. Si esto no se entiende y hacemos demasiado caso a este bando, acabamos con el triunfo del relativismo. Claro. En fin, conste que si yo defiendo desde luego la presencia de la asignatura de la religión en la escuela, como ya he dicho, esto no va a significar que frente a los liberales en contra yo me vaya a situar con los liberales que están a favor, ¿no? Estos liberales a favor son los que reivindican el derecho que tienen los padres, o los tutores en su caso, ¿no? El derecho que tienen los padres a que los hijos pues, se eduquen según las convicciones de los padres. Bueno, es que esto se recoge, sí, en la Constitución, que a su vez se hace eco de lo que se dice en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se dice, lo tengo aquí: respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. No, sí, se dice. Claro, afirmaciones como estas las encontramos en muchos sitios, también en los documentos del Concilio Vaticano II o en las orientaciones pastorales, ¿no? Pero a mí me interesa
distinguir dos cosas que da la impresión de que se mezclan demasiado. Una cosa es que los padres, como extensión de la educación que dan a sus hijos en la casa, como extensión de eso, pues decidan escoger para sus hijos una escuela privada o concertada, pues que sea una escuela católica. ¿Vale? Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es que los padres elijan si sus hijos van a estudiar en el centro que sea la asignatura de religión. Son dos cosas que hay que separar. Para lo primero, no podemos negar ese derecho a los padres de escoger para sus hijos una escuela católica. Pero para lo segundo, esto de que sean los padres los que elijan si su hijo en la privada, en la concertada o en la pública va a estudiar religión, ¿eso se puede seguir sosteniendo? Claro, esta es la cuestión. ¿Hasta qué punto esta libertad de las familias para escoger las asignaturas de sus hijos, hasta qué punto eso no es peligroso? Claro, si los padres son los que deciden lo que estudian sus hijos, o llegado cierto momento, los hijos mismos en la ESO, ¿no? O en bachillerato, cuando ya son ellos los que eligen, porque ya tienen cierto uso de razón, cegados por el utilitarismo y el practicismo, por prejuicios ideológicos o por simple ignorancia, claro, los padres, si son los que deciden, pueden excluir de la educación de sus hijos muchísimas cosas. La filosofía, las artes, la misma religión. Claro, a mí me gustaría que se plantease la gente, ¿se imaginarían ustedes que los padres eligieran para sus hijos o ciencias, las ciencias naturales normales, o el creacionismo y el terraplanismo? No, claro, es que son los padres los que tienen el derecho de que sus hijos estudien tal cosa o tal otra. ¿No? Pues esto escandalizaría mucho, ¿no? Que un padre eligiera terraplanismo para sus hijos. Y sin embargo, parece que el hecho de que los padres escojan que sus hijos den religión o no, eso no es escandaloso. Y lo otro sí. y no equiparemos la elección de religión con otras elecciones curriculares, ¿no? Llega a cierto momento en secundaria, en bachillerato, que ya llegan los itinerarios, ¿no? Uno va escogiendo porque va a ir por bachillerato de ciencias o va a ir por el humanístico, etc. Eso está muy bien, pero es que no se trata de esto. De lo que se trata es que la religión, como empapa toda nuestra historia, nuestra literatura, nuestras artes, nuestras instituciones, valores, fiestas, costumbres, lenguaje, como es así, no tendría que ser una asignatura a elegir. Tendría que ser como la historia o como la lengua, una asignatura obligatoria. Porque sin ella el alumno sencillamente no sabe quién es, no posee su tradición cultural, no sabe cuál es el mundo en el que vive. Una religión, yo lo que propongo es, por tanto, una asignatura de religión obligatoria, como es obligatoria en muchos niveles educativos, asignaturas de ciencias o de historia, porque el alumno necesita poseer su tradición cultural, ya que tenga fe o que acabe pensando que la religión es una tontería, pues que piense eso, pero que lo piense con fundamento. Claro, no se trata, y esto sí que tendría que escandalizar, lo que no puede ser es que en multitud de jóvenes de mi generación salgamos muchos de escuelas, de colegios de toda la vida, que son desde primaria hasta bachillerato de monjas o de curas, salgamos de ahí y habiendo cursado además también la asignatura de religión, y yo no me explico cómo salimos de ahí teniendo imágenes caricaturescas de la religión, pensando que la ciencia, la biología y la física actual refutan el Génesis. No, oiga, pero usted ha ido a clase de religión. ¿No le han explicado los géneros literarios que tiene la Biblia? ¿Y cómo hay que leer cada cosa? ¿O usted cuando lee poesía se cree de verdad que su amada tiene perlas en la boca? Claro, no es un género literario, ¿no? Es una metáfora. Pues en la Biblia hay muchos géneros literarios. Y claro, si una persona lee literalmente lo que pone en la Biblia, se salta todo el ejercicio interpretativo, teológico, histórico,
espiritual, pues entonces, claro, para cosas como estas es necesaria la asignatura de religión. Entonces, bueno, por no hablar de los problemas ya de hostilidad que se generan derivados de la incomprensión de lo que es la religión. Como ya directamente ni se comprende, surge la hostilidad. Me refiero, por ejemplo, a esta pretendida superación, no sé, actual de todo feminismo y LGTBI. Todo eso ha superado la vieja antropología y moral cristiana. Bueno, no sé, habrá que estudiarla primero la antropología y la moral cristiana. Y si está mal, pues la cambiaremos. Pero porque hemos asumido nuestra tradición cultural, lo que no se puede es saber un poco de oídas y criticar. Y entonces ese es el problema del que brota la necesidad de la asignatura de religión, ¿no? Mientras que los alumnos tienen que estudiar ciencias obligatoriamente en primaria en eso, de la religión podemos prescindir. Como si la religión no fuera una herencia cultural tan potente como lo ha sido la ciencia. Por lo tanto, una asignatura obligatoria resulta necesaria, y esto es un poco fuerte, una asignatura obligatoria, por lo tanto, que no esté sujeta a las arbitrariedades de los padres. No se trata de tener un padre fanático religioso que te mete asignatura de religión, o en cambio, todo lo contrario, un padre totalmente hostil, que tiene muchos prejuicios contra la religión y entonces no te deja cursarla. No, no. Se trata de que haya una asignatura obligatoria que además es beneficiosa para ambas situaciones, porque el que tiene a un fanático en la familia, dar clase de religión le permite curarse de su fanatismo. Y al que tiene a alguien indiferente o hostil por prejuicios, pues también el alumno podrá curarse de esa hostilidad. Y ya, que tenga fe o no, eso será otra cosa, porque el profesor está para enseñar lo que es la religión, el mensaje, como he dicho, pero no para celebrar cultos piadosos ni nada. Es decir, el profesor puede en clase, por supuesto, recitar el Padre Nuestro, pero quiero decir, lo recita para decirles a los alumnos, el Padre Nuestro es esto, y el sentido de cada palabra, de cada frase es este y este. Y los cristianos rezan así por tal. Eso se hace en clase de religión. Lo que no se va a hacer en clase de religión es, alumnos, vamos todos a rezar el Padre Nuestro para que Dios tal... No, eso no se puede hacer. Hay que delimitar bien la frontera, como he dicho, entre la catequesis y la asignatura. Bien, alguien podría ahora pensar, pues la siguiente objeción, ¿no? Podría plantearme una objeción. ¿Y qué pasa, o al menos una duda, ¿y qué pasa con el resto de religiones o confesiones? Porque si se trata de apropiarnos de nuestra tradición cultural, como la tradición cultural española es predominantemente católica en materia religiosa, pues eso significa que el resto de confesiones o religiones habría que excluirlas. Bueno, pues vamos a tocar este punto, ¿no? Desde luego que no, ¿eh? Desde luego, lo que hay que tener claro es que lo primero que hay que comentar, si defendemos una religión obligatoria, una asignatura de religión obligatoria, tiene que ser de religión católica. Claro, o sea, porque pertenece a nuestra tradición. O sea, imaginemos que las escuelas españolas en lengua se enseñase gramática alemana o la época Meiji de Japón en historia, pues no tendría sentido, ¿no? Y sin embargo, en esa clase de religión católica obligatoria, desde luego, sí que había que incluir en el temario algo que no es estrictamente del catolicismo. Había que incluir temas o apartados dedicados al judaísmo, al islam y a las iglesias reformadas, desde luego. Y por razones yo creo que evidentes. Al judaísmo porque es origen del cristianismo, porque la presencia judía ha sido relevante en la sociedad, en la historia de la sociedad española. A los musulmanes porque es que, claro, ¿cómo entender nuestra historia si no es la contraposición con el islam? O cómo entender al Andalus, ¿no? Y a la Reforma, bueno, evidentemente la historia moderna de nuestro catolicismo se entreteje con la del protestantismo.
y plantea el problema actual, el problema urgente del ecumenismo. O sea, son cuestiones que no se pueden evadir. Pero más allá de estas variedades religiosas, la clase de catolicismo tendría que limitarse a incluir un mapa muy general de las formas religiosas del mundo actual. Y como digo, además, esta centralidad del catolicismo no implica tampoco un monopolio educativo en lo que se respecta a la asignatura. O sea, no se trata solo de incluir dentro de la asignatura de religión cosas de otras confesiones y religiones. No, no. Se trata, desde luego, de tener en cuenta esa ley de libertad religiosa del año 80, donde se dice que puede haber clase de religión confesional evangélica, judía y musulmana. Eso no se va a negar. Ahora bien, no caigamos en una tolerancia falsa y sensiblera de estas que hay hoy en día, ¿no? Esta manía de hablar del diálogo en un mundo plural, intercultural, como se suele decir. Vamos a ver. A mí me parece muy bien el diálogo, pero para dialogar primero hay que tener claro de dónde viene uno. Y más que por la multiculturalidad y el pluralismo, nuestra sociedad se caracteriza por un olvido de las propias raíces, quedándonos en una cultura un tanto superficial que tiende fácilmente a sincretismos, a relativismos. Entonces, claro, yo creo que la enseñanza de religión confesional, si se admite, que se tiene que admitir, la evangélica o la musulmana o la judía, no tiene que suplantar a la católica. Lo que considero es que la obligatoria es la católica y las demás son opcionales. Sería una opción más que tendría que solicitar el padre o el alumno correspondiente. Y esto sencillamente porque esta es la verdadera posibilidad de diálogo y de enriquecimiento. Quiere decir, si alguien viene del extranjero a vivir a España y a desarrollar su vida en España y a tener hijos, pues lo mínimo que puede hacer es enterarse de la sociedad en la que vive y de la historia y de la tradición del lugar al que ha ido a vivir. Y solo así es posible establecer un diálogo fecundo. Por lo tanto, yo propondría la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica confesional y luego la opcionalidad de la religión confesional de otras clases, siempre que esas otras clases de religión o de confesión pues tengan un número significativo de personas que la solicitan, ¿no? Bien, me importa también dejar muy claro, con toda brevedad, que estas cosas, esta sesión que celebramos hoy aquí sobre la asignatura de religión, no se debe a una cosa rara que tenemos aquí en España, que es que tenemos clases de religión y que en el resto de Europa esas cosas no pasan. Es como en ese famoso artículo de costumbres de Mariano José de Larra, que se titula "En este país". No, pues esta es una frase muy recurrente, ¿no? Es que en este país lo que no pasa aquí no pasa en otra parte. Bueno, yo quiero recordar que estamos comentando aquí esto, discutiendo, y discutiremos esto ahora cuando lleguen las preguntas, no por una rareza española. Esto de la asignatura de religión no es una excepción española, sino que prácticamente en toda Europa se enseña religión. En unos países obligatoriamente, en otros de forma optativa, en unos casos de forma confesional, en otros se incluyen estas religiones aconfesionales, con una perspectiva cultural, etc. Hay distintas maneras, pero en general en toda Europa está esta asignatura de religión. Está la excepción de Francia, ¿no? Bueno, salvo sus territorios de Alsacia y Lorena, que son una excepción, pero claro, aquí la rara no sería España, la rara sería Francia. Y bueno, a los adoradores de la educación nórdica, que siempre se habla tanto, la educación de Europa del Norte, bueno, se les quitarán las ganas de imitarlos en materia religiosa, teniendo en cuenta que en Finlandia, en Suecia y en Dinamarca la asignatura de religión es obligatoria, y que Dinamarca y Noruega son estados confesionales.
cuya Iglesia Nacional tiene su cabeza en la Casa Real. Claro, una decepción para los que piensen que esto de la asignatura de religión es una anomalía española heredada del franquismo o algo así. Claro, es que esto de apropiarse de la tradición cultural, que en buena parte es cristiana, no es cosa solo de España, sino que es una tradición europea, es la herencia europea. Lo decía Juan Pablo II, ¿no? En este documento sobre la Iglesia en Europa. Decía, y cito, no se puede dudar de que la fe cristiana es parte de manera radical y determinante de los fundamentos de la cultura europea. En efecto, el cristianismo ha dado forma a Europa, acuñando en ella algunos valores fundamentales. Claro, por eso Juan Pablo II insiste en la necesidad de que Europa se reencuentre a sí misma, ¿no? De que rescate con fidelidad creativa su propia herencia. Entonces esto es fundamental. Bueno, para ir ya terminando, bueno, me gustaría entonces también dejar claro que el problema, por lo tanto, es el problema del planteamiento liberal. Esto de la neutralidad que esgrimen los liberales es precisamente lo que hay que rechazar. Es decir, si nos tomamos en serio esto del liberalismo como pura neutralidad, en realidad es algo que no existe, ni en cuanto a las materias ni en cuanto al profesor. En cuanto al profesor, es que no hace falta que manipule, que sea interesado, ¿no? Es sencillamente que el profesor, como toda persona, tiene un punto de vista. Eso significa que pone el acento en ciertas cosas y desatiende otras, que tiene especial sensibilidad por esto, pero no por aquello, que en vista de los problemas vitales que ha tenido, de sus capacidades, pues se ha ocupado especialmente de unas cosas y no de otras. Y eso ya hace que el profesor no sea imparcial. O sea, no hay profesor neutral e imparcial. No hay que confundir esto con que el profesor imponga o no imponga. Eso es otra cuestión. O sea, si impone, si adoctrina, como se dice en este sentido negativo hoy en día, claro, eso es un problema. Pero la solución a eso no es proponer una neutralidad de la enseñanza que no existe. Ni siquiera existe en cuanto a las asignaturas. El hecho de que enseñemos ciencias, por ejemplo, claro, es que valoramos la ciencia. Es que una forma de vida basada en la ciencia y la técnica que la ciencia posibilita es algo por lo que nosotros, como españoles, europeos, occidentales, optamos. Claro, si la escuela tiene que ser liberal, no podríamos dar ni ciencias, ¿no? Porque no estamos siendo tolerantes. Oiga, que existe el pensamiento mágico, existe la magia, existe el pensamiento extático visionario, existe la mitología. ¿Por qué eso va a ser mejor que la ciencia? Claro, si nos ponemos liberales a ultranza, ni la ciencia podría ser obligatoria. El alumno tendría que ser el que por sí mismo decide optar entre la ciencia y el pensamiento mágico. No, claro. Es que yo creo que la escuela pública no es neutral ni debe serlo. O sea, no es posible ni deseable evitar la promoción de ciertos valores. Ni es posible ni deseable dejar de estimular e incitar hacia ciertas formas de vida a las que pertenecemos y que estamos llamados a continuar, haciendo las correcciones que tengamos que hacer, desde luego. Y lo cierto es que nuestras preferencias más íntimas nos instan a vivir según ciertas formas. Esto quizás sea lo más jugoso, ¿no? Lo más filosófico de la ponencia, en lo que justamente no voy a entrar, ¿no? Pero esto de las preferencias no es una cuestión de gustos. Hay un concepto muy importante en la filosofía española, el concepto de vocación, en el que tanto insistió Ortega. Y es que en todos nosotros siempre nuestro corazón está orientado, está inclinado hacia ciertos valores, hacia ciertas formas de vida que constituyen nuestras más íntimas preferencias, que es preciso reconocerlas y, en función de ellas, realizar nuestra vida. El que hace eso vive vocacionalmente, tanto como individuos
como en cuanto a colectividades, hay vocación de una sociedad, ¿no? Entonces, claro, las instituciones que tenemos, incluidas las educativas, tienen que ser nuestras instituciones preferidas en este sentido. Me refiero, las instituciones que permitan realizar nuestra vocación. Las instituciones preferidas son aquellas, por tanto, dentro de las cuales la vida se puede desenvolver con libertad. Libertad bien entendida, libertad necesaria para realizar individual y colectivamente nuestros auténticos proyectos, nuestra vocación. La libertad no es libertad de indiferencia, ni libertad para hacer cualquier cosa, eso es capricho. La libertad en sentido estricto es para hacer lo que se tiene que hacer. Eso es lo que decía Ortega, la vida es qué hacer. La vida es lo que hay que hacer. Y eso se puede hacer bien, no se puede mal lograr. Por eso yo creo que nuestra escuela preferida tendría que incluir esta enseñanza obligatoria de la religión católica. Y no sé cuánto tiempo me queda, si tengo que ir ya terminando, ¿no? 10 minutitos o termino ya. Sí, quizás sí puedes ir diciendo las conclusiones. Vale, bien. Entonces, bueno, quería rematar sencillamente, finalmente, haciendo una referencia a la cuestión de la confesionalidad. A mí me importa que he mencionado algunas alternativas de religión que serían no confesionales, pero yo quiero apuntar que si la clase de religión no se imparte desde una actitud de fe en comunión con la Iglesia, aunque luego no sea una catequesis, claro, pero el que la imparta, si el que la imparte no está desde la actitud de fe, podría convertirse en una escuela en la que se manejan meros datos, en el que un profesor es reducido, pues eso, a un erudito, historiador o sociólogo, que difícilmente transmitirá de modo adecuado quizá el sentido de la religión. Es decir, ¿quién mejor que un auténtico católico a la hora de explicar lo esencial de su religión? Claro, no habría que dejar que la Iglesia sea también en la escuela, que sea ella la que nos cuente cuál es el mensaje que lleva siglos aceptando, custodiando, interpretando y comunicando. Entonces, bueno, esta es mi polémica tesis. Entonces, bueno, con esto terminaría y ahora estoy abierto a escuchar todas las preguntas o comentarios y aportaciones. Gracias. Muchas gracias, David, por la conferencia que, como hemos podido comprobar, estaba muy bien preparada, muy bien documentada.